Alejandro se inclinó sobre el portátil de su vecino, con el corazón latiéndole con fuerza mientras los archivos se abrían uno a uno. Lo que vio no era un virus común, sino fotos íntimas de Carlos besando a otro hombre, acompañadas de mensajes que revelaban una vida oculta llena de pasión y secretos. En ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó. Él mismo había estado luchando contra sus propios deseos durante años. ¿Y ahora? Este descubrimiento lo enfrentaba a una verdad que no podía ignorar. Madrid bullía bajo el sol de mediados de verano, con las calles de Malasaña llenas de turistas y locales disfrutando de terrazas abarrotadas. Alejandro, de 25 años, vivía en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo, donde el ruido de la ciudad se filtraba a través de las ventanas abiertas. Trabajaba como programador freelance, un empleo que le permitía esconderse detrás de pantallas y códigos, lejos de las expectativas de su familia conservadora en un pueblo de Andalucía. Su padre, un hombre estricto y devoto católico, siempre le recordaba que el éxito venía con el matrimonio y los hijos. Una vida normal que Alejandro fingía perseguir. Pero en las noches solitarias, sus pensamientos se desviaban hacia hombres que veía en el metro o en los bares. Un secreto que lo carcomía por dentro. Carlos se había mudado al apartamento de al lado hacía apenas 2 meses. Alto, con una sonrisa fácil y un acento madrileño puro. Parecía el tipo de vecino ideal, educado, independiente, con un trabajo en una agencia de publicidad que lo mantenía ocupado. Una tarde, llamó a la puerta de Alejandro con el portátil en mano. Oye, vecino, ¿eres bueno con los ordenadores? El mío se ha vuelto loco. Y no quiero gastarme una fortuna en un técnico. Alejandro, siempre dispuesto a ayudar para evitar conversaciones profundas, accedió. No imaginaba que esa simple petición lo lanzaría a un torbellino emocional. Mientras escaneaba el disco duro en busca de malware, Alejandro tropezó con una carpeta oculta. Al principio, pensó en ignorarla. Pero la curiosidad o quizás el destino lo impulsó a abrirla. Las imágenes lo golpearon como un puñetazo. Carlos, abrazado a un hombre desconocido en una playa, riendo bajo el sol, mensajes de texto llenos de cariño y promesas de un futuro juntos. Te amo. No puedo vivir sin ti, decía uno. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era solo el shock de descubrir que su vecino era gay, era el espejo que esas fotos le ponían frente a sus propios deseos reprimidos. Cerró el portátil de golpe, sudando frío, y se sentó en el sofá, intentando procesar lo que acababa de ver. Esa noche, no pudo dormir. Los pensamientos se arremolinaban. ¿Debería confrontar a Carlos? ¿O fingir que nada había pasado? La sociedad española había avanzado mucho desde la dictadura, con el matrimonio igualitario legal desde 2005. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían. Su madre, siempre preocupada por el «qué dirán», le había advertido sobre esas modas modernas que corrompían a la juventud. Alejandro había salido con chicas en el instituto para encajar, pero nunca se sintió completo. Ahora, este secreto ajeno lo obligaba a cuestionar el suyo propio. Al día siguiente, Carlos volvió a por su portátil. Gracias, tío. ¿Qué era?, preguntó con esa sonrisa despreocupada. Alejandro, con las manos temblando, murmuró algo sobre un virus menor y se lo devolvió. Pero en sus ojos, Carlos notó algo extraño. ¿Estás bien? Pareces pálido.
Alejandro negó con la cabeza. Pero el silencio se extendió como una grieta. Esa tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, Alejandro no podía dejar de pensar en Carlos. ¿Era posible que su vecino sintiera lo mismo que él? La idea lo aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Días después, una tormenta de verano azotó la ciudad, y el edificio se quedó sin luz. Carlos llamó de nuevo: vecino. ¿Tienes velas? Estoy a oscuras aquí. Alejandro, con el corazón acelerado, lo invitó a entrar. Sentados en el salón con una botella de vino improvisada, la conversación fluyó. Carlos habló de su trabajo, de cómo odiaba la superficialidad de la publicidad. Y de pronto, mencionó a su ex. Fue duro romper. Pero no éramos compatibles. Alejandro, con el alcohol aflojando su lengua, preguntó: ¿era un chico? Carlos se quedó quieto, mirándolo fijamente. Sí. ¿Cómo lo sabes? El silencio fue ensordecedor. Alejandro confesó lo de las fotos, esperando ira o negación. En cambio, Carlos suspiró aliviado. Pensé que lo habías visto. No soy de esconderlo. Pero en este edificio, la gente habla. Lo que siguió fue una conversación honesta. La primera que Alejandro tenía sobre su orientación. Carlos, openly gay desde la universidad. Compartió sus luchas, el rechazo inicial de sus padres, la libertad que encontró en Madrid. Alejandro, por primera vez, admitió sus sentimientos. Tengo miedo de lo que dirá mi familia. Me matarían. Carlos lo miró con empatía. El miedo es peor que la verdad. Alejandro. Esa noche marcó el inicio de algo. Se veían a menudo, compartiendo cenas, paseos por la Gran Vía. Alejandro sentía una conexión profunda. Pero el conflicto interno crecía. ¿Estaba traicionando a su familia al explorar esto? Cada llamada de su padre, preguntando por alguna novia, era un recordatorio punzante. Carlos, paciente, no presionaba. Pero sus toques casuales, una mano en el hombro, una mirada prolongada, avivaban el fuego. Una semana después, durante una cena en casa de Carlos, la tensión estalló. Quiero besarte, dijo Carlos de repente. Alejandro, aterrorizado, retrocedió. No puedo. No estoy listo. Salió corriendo, dejando a Carlos confundido. En su apartamento, lloró por horas, debatiendo entre el deseo y el deber. Al día siguiente, su hermana llamó: papá quiere que vengas al pueblo el fin de semana. Dice que pareces distante. Alejandro aceptó, huyendo de Madrid y de sí mismo. ¿En el tren? Se preguntó si podría enterrar esto para siempre. Pero el secreto ya había salido a la luz. Y las consecuencias apenas comenzaban. El viaje en tren a Andalucía fue un tormento para Alejandro. Las colinas verdes pasaban borrosas por la ventana. Pero su mente estaba fija en Carlos. Al llegar al pueblo, su familia lo recibió con abrazos y preguntas. Hijo, ¿todo bien en la capital? ¿Alguna novia por ahí? Su padre, con el rostro curtido por el sol, lo miró expectante. Alejandro mintió.
Como siempre, nada serio. Papá. Pero dentro. El conflicto rugía. Esa noche. En la cena familiar. Su tío mencionó un escándalo local, un chico del pueblo había sido echado de casa por ser maricón. Es una vergüenza para la familia, sentenció su padre. Alejandro sintió náuseas, imaginando su propio destino. De vuelta en Madrid. Evitó a Carlos durante días. Golpes en la puerta quedaron sin respuesta. Pero una noche. Carlos lo esperó en el rellano. Tenemos que hablar. No puedes huir para siempre. Alejandro. ¿Exhausto? Lo dejó entrar. Sentados en la cocina. Carlos expresó su frustración, sé que tienes miedo. Pero esto nos está afectando a los dos. ¿Qué quieres realmente? Alejandro. Con lágrimas en los ojos. Confesó, te quiero. Pero mi familia. Me destrozarían. Carlos lo abrazó. Y por primera vez. Alejandro no se apartó. Ese abrazo se convirtió en un beso tímido. Lleno de promesas y temores. Su relación floreció en secreto. Paseos nocturnos por Chueca. El barrio gay de Madrid. Donde Alejandro se sentía libre por primera vez. Carlos lo introdujo en un mundo de aceptación, amigos que vivían abiertamente. Eventos Pride que celebraban la diversidad. Pero la culpa acechaba. Cada vez que mentía a su familia por teléfono. Se sentía como un traidor. Estoy trabajando mucho. Decía. Mientras pasaba fines de semana con Carlos. La presión social también pesaba, en el trabajo. Rumores sobre esos maricas lo hacían callar. Un día. Todo se complicó. La hermana de Alejandro. María. Decidió visitarlo sin aviso. Llegó un viernes por la tarde. Justo cuando Carlos estaba en el apartamento. Sorpresa, exclamó ella. Pero su sonrisa se desvaneció al ver a Carlos saliendo del baño con una toalla. ¿Quién es este?, preguntó. Suspicaz. Alejandro improvisó, un amigo del trabajo. Pero María no era tonta. Esa noche. Durante la cena. Notó las miradas entre ellos. Alejandro. ¿Hay algo que me estés ocultando? Él negó. Pero el daño estaba hecho. María se fue al día siguiente. Prometiendo no decir nada. Pero su expresión era de preocupación. Carlos. Sintiendo la tensión. Propuso, tal vez deberíamos contárselo a alguien. Empezar poco a poco. Alejandro entró en pánico. No. Mi familia me repudiaría. La discusión escaló, Carlos acusó a Alejandro de cobardía. De usarlo como un secreto sucio. Quiero una relación real. No esto. Alejandro. Herido. Replicó, tú no entiendes la presión. Mi padre me crió para ser un hombre, de verdad, punto. Carlos se fue enfadado. Dejando a Alejandro solo con sus demonios. Días después. Un mensaje de María confirmó sus miedos, hablé con mamá. Dice que pareces cambiado. Es por ese, amigo. Alejandro. Aterrorizado. Llamó a Carlos para disculparse. Se reconciliaron. Pero la grieta estaba ahí. Decidieron ser más cautelosos. Pero el estrés afectaba a Alejandro, insomnio. Ansiedad constante. En una terapia que Carlos le recomendó.
El psicólogo le dijo, la represión te está matando. Debes elegir, tu verdad o su aprobación. Pero elegir parecía imposible. Entonces llegó el golpe, Carlos recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad increíble. Pero no quiero ir sin ti. Alejandro. Dividido. Vio esto como una encrucijada. Seguir a Carlos y arriesgar todo. O quedarse y perderlo. La decisión lo atormentaba. En una noche de insomnio. Recordó las palabras de su padre, la familia es lo primero. ¿Pero qué familia? ¿Si no podía ser él mismo? La tensión culminó en una fiesta en casa de amigos de Carlos. Alejandro. Incómodo entre parejas abiertas. Bebió demasiado. Un amigo bromeó sobre salir del armario. Y Alejandro explotó, no todos podemos ser como vosotros. Algunos tenemos vidas reales. Carlos. Avergonzado. Lo sacó fuera. Esto no funciona si no estás comprometido. Alejandro. Llorando. Admitió, tengo miedo de perderte. Pero más de perder a mi familia. Carlos. Con el corazón roto. Dijo, tal vez necesitemos espacio. Alejandro volvió a casa solo. Sintiendo el peso de su elección. Llamó a su madre. Con la voz temblorosa, mamá. Hay algo que debo decirte. Pero colgó antes de hablar. El conflicto interno lo consumía. ¿Era el amor por Carlos Ward el sacrificio? La sociedad española. Progresista en leyes. Aún albergaba prejuicios en hogares como el suyo. Alejandro se dio cuenta de que su silencio no solo lo hería a él, sino también a Carlos. Pero el camino hacia la verdad parecía lleno de minas. Los días siguientes fueron un infierno para Alejandro. Carlos se mudó temporalmente con un amigo, dejando el apartamento vacío y silencioso. Alejandro. Solo. Se enfrentaba a sus demonios. El trabajo se volvió mecánico. Y las noches. Interminables. Un mensaje de Carlos rompió el silencio, necesito tiempo para pensar. Alejandro. Desesperado. Decidió confrontar su miedo. Llamó a María, hermana. Necesito tu ayuda. Soy gay. Y estoy enamorado de Carlos. María. Tras un silencio. Respondió, lo sospechaba. Te apoyo. Pero papá. Será duro. Animado por su hermana. Alejandro planeó contárselo a sus padres. Pero antes. Quiso reconciliarse con Carlos. Lo buscó en su trabajo. Esperándolo fuera. Lo siento. Quiero intentarlo de verdad. Carlos. Con los ojos cansados. Accedió, pero no más secretos. Regresaron juntos. Y por primera vez. Alejandro sintió esperanza. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. Su padre llamó, ven al pueblo este fin de semana. Tu madre está preocupada. Alejandro. Con Carlos a su lado. Aceptó. Pero decidió llevarlo. Es hora de enfrentar esto. El viaje a Andalucía fue tenso. Carlos intentaba calmarlo, sea lo que sea. Estaremos juntos. Al llegar. La familia lo recibió con confusión. ¿Quién es este?, preguntó su padre. Alejandro. Con la voz firme. Dijo, papá. Mamá. Carlos es mi novio. Soy gay. El silencio fue como un trueno.
Su padre se levantó. Rojo de ira, ¿qué tontería es esta? En mi casa no. Su madre lloró, hijo. ¿Por qué nos haces esto? La discusión escaló, acusaciones de influencia moderna. De traición a los valores familiares. Carlos defendió, el amor no es una elección. Pero el padre lo echó, fuera de mi casa. Alejandro. Destrozado. Se fue con Carlos. En el hotel del pueblo. Lloró en sus brazos. Perdí a mi familia. Carlos lo consoló, tal vez con tiempo. Pero el daño estaba hecho. De vuelta en Madrid. Las llamadas de su madre eran suplicantes, vuelve solo. Sin él. Alejandro se negó. Eligiendo su verdad. Pero el precio era alto, aislamiento. Depresión. En el trabajo. Un compañero homófobo hizo comentarios, cuidado. No vaya a contagiarse. La sociedad. Pese a sus leyes. Aún juzgaba. Carlos. Viéndolo sufrir. Dudó, quizás debí presionar menos. Pero Alejandro lo tranquilizó, fue mi decisión. Su relación se fortaleció. Pero las grietas persistían. Una noche. Un amigo de Carlos. El ex de las fotos. Reapareció. Solo quiero charlar. Dijo. Alejandro. Celoso. Confrontó a Carlos, ¿aún sientes algo? Carlos negó. Pero la duda se instaló. La traición llegó inesperadamente. María. Presionada por los padres. Reveló más detalles, les dije que Carlos te influenció. Alejandro se sintió traicionado, pensé que me apoyabas. María lloró, lo hago. Pero ellos son nuestros padres. El conflicto familiar se profundizó. Dividiendo lealtades. Alejandro. Enfadado. Cortó contacto con ella. Carlos. Intentando mediar. Sugirió terapia familiar. Pero Alejandro rechazó, no cambiarán. Entonces. El punto de quiebre, Carlos aceptó el trabajo en Barcelona. Ven conmigo. Empecemos de nuevo. Alejandro. Dividido entre el amor y las raíces. Debatió. La oferta representaba libertad. Pero también abandono. En una cena emotiva. Dijo, iré. Pero necesito tiempo para sanar. Carlos sonrió. Pero en sus ojos había incertidumbre. Días después. Un accidente cambió todo. El padre de Alejandro sufrió un infarto. Corrió al hospital en Andalucía. Su madre. Al verlo. Suplicó, deja esa vida. Por él. Alejandro. Con el corazón roto. Vio a su padre débil, hijo. No quiero perderte. Por primera vez. Hablaron honestamente. Papá. Esto soy yo. El padre. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo de lo que no entiendo. No fue aceptación total. Pero un paso. De vuelta. Alejandro le contó a Carlos, mi familia podría cambiar. Pero Carlos. Herido por el vaivén. Confesó, mientras estuve solo. Vi a mi ex. No pasó nada. Pero dudé. Alejandro sintió el mundo derrumbarse de nuevo. ¿Me traicionaste? Carlos negó, solo emocionalmente. La discusión fue feroz, acusaciones de inseguridad. De no comprometerse. Alejandro. Herido. Dijo,
Necesito espacio. Carlos se fue a Barcelona solo, dejando a Alejandro cuestionando todo. ¿Había valido la pena el sacrificio? Alejandro se sumió en una soledad profunda tras la partida de Carlos. Madrid. Antes vibrante, ahora parecía gris. Llamadas a Carlos quedaban sin respuesta al principio. Luego se volvieron frías. Necesito tiempo para mí. Alejandro. Reflexionando. Se dio cuenta de sus errores, la indecisión. El miedo que había dañado a ambos. En terapia. El psicólogo le dijo, has pagado un precio alto por tu verdad. Pero ahora debes vivirla. Motivado. Contactó a su familia. Su madre respondió, tu padre pregunta por ti. Una visita al pueblo trajo reconciliación tentativa. No lo entiendo. Pero eres mi hijo. Dijo su padre. María se disculpó, fui débil. Pero el vacío por Carlos persistía. Alejandro decidió viajar a Barcelona. Encontró a Carlos en un café cerca de la Sagrada Familia. Lo siento. Quiero estar contigo. Abiertamente. Carlos. Con los ojos llenos de emoción. Admitió, yo también dudé. Pero te amo. Se reconciliaron. Pero con lecciones aprendidas, comunicación. Compromiso. Mudados juntos a Barcelona. Alejandro encontró un nuevo trabajo. Lejos de prejuicios pasados. La ciudad. Con su espíritu abierto. Les dio espacio para crecer. Sin embargo, los desafíos continuaron. En una reunión familiar en Navidad, su padre evitó temas. Pero la tensión latente recordaba el costo. Amigos de Carlos cuestionaban la lealtad de Alejandro, no lo abandonarás de nuevo. Él probó su compromiso asistiendo a eventos Pride. Hablando abiertamente. Pero un día, un mensaje anónimo en redes sociales lo atacó, maricón. Vuelve a tu pueblo. La sociedad. Pese al progreso, aún albergaba odio. Alejandro. Fortalecido. Lo ignoró. Pero Carlos preocupó, no dejes que te afecte. El clímax llegó cuando el ex de Carlos reapareció. Ofreciendo cierre. Solo quiero disculparme. Dijo. Alejandro. Celoso. Confrontó, déjalo en paz. Carlos eligió a Alejandro, él es mi futuro. Esa noche. Hablaron de matrimonio. Un sueño que parecía posible en España. Pero el pasado acechaba, una llamada de su padre reveló que el tío homófobo había cortado lazos. Elegí mal. Pensó Alejandro. Pero no, había elegido autenticidad. Meses después. En una boda de amigos. Alejandro propuso a Carlos, cásate conmigo. Carlos aceptó. Sellando su unión. La ceremonia. En una playa catalana. Fue emotiva. Su familia asistió. Con reservas. Pero presente. Estoy orgulloso de ti. Murmuró su padre. Alejandro sintió paz. Pero sabía que el viaje no acababa. Reflexionando. Alejandro se dio cuenta de las lecciones, el amor requiere coraje. Las familias evolucionan con tiempo. Y la sociedad, aunque cambiante, demanda lucha. Carlos y él enfrentaron más pruebas, discusiones por trabajo. Presiones externas, pero su vínculo se fortaleció. En una noche estrellada. Carlos dijo, pagamos un precio. Pero valió la pena. Alejandro asintió.
sabiendo que cada decisión había moldeado su destino. La historia de Alejandro y Carlos ilustra las batallas internas y externas que muchos enfrentan. Al final, uno se pregunta, ¿es siempre correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares? ¿O hay casos donde el sacrificio por la paz familiar justifica la represión?